Primero lo voy a felicitar al doctor Julián Orell, economista de la Fundación Libertad. ¿Por qué? Porque la Fundación, que es un grupo de científicos de la economía, de la ciencia social, pero muy exacta al mismo tiempo, porque una vez más, sus ya históricos índices de precios minoristas y otros, fue exactamente el que confirmó hace pocas horas el INDEC. Y esto no es que adivina a nadie, ni uno, sino que con diferentes metodologías de campo y demás, y de muestreo, debe decir, es una seriedad enorme por nosotros, porque no nos hacen un relato, nos dicen las cosas como son. Y luego nos dan un libro, como tiene la Fundación, para proponernos qué hacer, para hacer juntos un país distinto. Hola Julián, ¿cómo estás? Ignacio Rivero saluda. Hola Nacho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Gracias por los complementos ahí que nos acabas de decir. Sí, nosotros hacemos un relevamiento con precio más que nada de Gran Buenos Aires y sí, este mes estuvimos acertados, 1,9, ¿no? Por más de la alta volatilidad estacional, de todo lo que es vacaciones y etcétera, y regulados, transporte. Así que te explico un poco cómo dio el Sí, dato, que es lo más relevante, si te parece. sí, yo sé que recuerdo que, corregime, Grecia en su momento, Portugal, Israel, el famoso caso de Pérez, que hasta peleándose con dos amigos de siempre, uno de defensa de educación, recortó y bajó un déficit fenomenal, una inflación de 3 dígitos en pocos meses. No hay muchos más ejemplos en el mundo de hacer lo que se hizo en Argentina en un año y pico. Sí, en términos de la desinflación, es un proceso bastante virtuoso. Ha bajado y ahora si miramos la inflación interanual, ¿no? Tanto que nos pinta cuánto viene siendo la inflación en el último año, hoy se ubica en 36,6%, ¿no? Ah, Y mes a increíble. mes sigue cayendo. Que era un mes Claro. eso era un mes, Julián. Antes era un mes, más o menos un mes de inflación. Sí, ha llegado a ser 25, ¿no? A principios a fines del 2023, así que imaginémonos, ¿no? Ahora está en 36,6, la tendencia va a seguir para abajo por una cuestión de efecto arrastre. Si tomás los últimos meses que registra la variación interanual, estás tomando el agosto de 2024 con una inflación que superaba el 4%, así que definitivamente el dato que viene está ampliamente por debajo del 4%, así que es esperable que esa medida, la variación interanual, siga bajando, ¿no? Nada, a ver, de Y aquí si en nos metemos adelante, en el número, ¿no? Uno con ¿qué nos dice? Algo muy importante. Digamos, ¿cuál es el sustento, el sustrato que garantiza que no es una golondrina de un solo verano esto, sino que llegó para quedarse el equilibrio fiscal, la baja inflación, por ende claro, no tenemos cepo, no habrá cepo empresario, hay RIGI ya millonarios, 15.000 por acá, 17.000 por allá, estamos bajando retención, estamos abriéndonos al mundo, resta mucho para hacer, pero ¿cuáles son las garantías de este proceso y cómo es luego este 1,9? bueno, mira, primero y fundamental, la garantía principal es el equilibrio fiscal. Sin equilibrio fiscal, todo esto no sé. Uy, ahí está, ¿se me escucha? Sí, perfecto, no fue una música. Sí, perfecto. Sin equilibrio fiscal se podría, no sería consolidado en el tiempo, ¿no? De ahí el resto de argumentos, como el que se mantiene constante la base monetaria amplia como la del gobierno, pero sí, lo fundamental para justificar este movimiento es el equilibrio fiscal y que se priorice ante el resto de costos políticos, ¿no? Como podría ser tener que vetar aumentos jubilados, aumentos de discapacidad, y etcétera. De ahí en adelante se construye lo que sería una estabilidad monetaria, de demanda de dinero, por más de que en el corto plazo, sí, eso sí que lo hablamos después, haya una volatilidad importante, ¿no? Fundada más que nada en una política monetaria capaz que en los últimos meses ha sido más bien turbulenta. Bien, ¿y esto cómo sigue, ¿no? En los próximos meses? Tenemos el episodio de septiembre y octubre, que es electoral, que pide un peso, hay un miedito a que vuelva el cuco, hay muchas inversiones que están en carpeta, pero bueno, sigue el cepo a capitales empresarios, está el RI que ayuda. Es decir, ¿qué es lo que viene a pesar de septiembre y octubre, Julián? Mira, a partir de octubre, de darse un buen escenario electoral,
esta serie de inversiones que están en cartera o que están ponderadas en algunos inversores extranjeros, se abrirían las puertas, ¿no? Por una cuestión de que el riesgo percibido disminuiría y proyectos que antes no eran factibles pasan a ser factibles. Ahora, eso implicaría que todo eso sujeto a que el gobierno siga haciendo las cosas como viene haciendo, ¿no? Con disciplina fiscal, que me parece que es totalmente innegociable. Así que de octubre en adelante es esperable que sí, el riesgo país comprima, que la inflación siga cayendo, como va a seguir cayendo en lo que resta del año, y bueno, y el dólar flota. Eso es quizás otra de las cuestiones que es más sorprendente, ¿no? Que a pesar de movimientos y fluctuaciones en el tipo de cambio, los precios no están reaccionando como han reaccionado en otro momento. Es decir, ha cambiado el chip de subió el dólar, subo los precios. Claro. Eso es importante. Luego, sabemos que hay reformas pendientes que aún más este proceso laboral, previsional, tributaria. Eso nunca antes del cambio del Congreso en diciembre y de la nueva Constitución, digamos, del Congreso, porque hoy vemos que lo que sale, corregime, ¿sí? Sí. Lo que sale es para obstruir o para embarrar. Exactamente. Es decir, en este momento el gobierno, en términos de proposiciones y manejo del Congreso, está más a la defensiva que a la ofensiva, por una cuestión de imposibilidad de cantidad de votos, ¿no? No, es una cuestión lógica. Ahora, de darse un buen señal electoral, es que se podría empezar a encarar una postura más activa y capaz de salir de esto, de estar a la defensiva y proponer efectivamente una reforma laboral para bajar el costo laboral y que aumente la productividad, una reforma previsional para poder encarar este problema tan grande que es en Argentina históricamente el tema de los jubilados, y reformas en todo lo que es el sistema de impuestos argentino, que ya de por sí es muy agotador para el productor manejarse en este contexto. Julián, una pregunta que me obsesiona, siempre me obsesionó, el tema de una economía sin inflación. ¿Cómo es el comportamiento? Vemos que en hogares creció el consumo, ¿sí? ¿Qué decisiones toma la familia, el empresario, el de costos, ¿sí? Porque sabemos que hay otra realidad, ¿no? ¿Y qué lugar juega el crédito? Sabemos que hay tasas muy altas. Bueno, ¿eso cómo se arma? ¿Cómo sería, Julián, eso? Todo esto se cortó justo al principio de la pregunta, no llegué a escuchar Yo bien. te decía que al margen Sí. de esto, vos tenés las familias cuyo consumo en hogares creció. Vemos que la tasa de masa está alta, la tasa de financiar tarjeta está alta. ¿Cómo se calculan costos de una economía? Finalmente, una economía con baja inflación y teniente a ser más baja aún, con el equilibrio fiscal como meta, objetivo y y con miles de inversiones, con rubros que realmente es increíble porque aparecen 15.000 y atrás aparecen 17.000 y atrás 10.000, 5.000, 7.000. Entonces, ¿cómo se mueven particulares y personas jurídicas, personas físicas en este contexto nuevo de economía? Sin sobreprecios, sin remarcaciones, sin despelote de costos. ¿Cómo sale una sociedad, además que lo hizo en tan poco tiempo, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para enfrentar eso? Porque es un fenómeno, es como estar en terapia intensiva y digo, ¿sabes qué? Vas a sala general, tenés sala general todo el día, 2 horas a la tarde a caminar. Claro, bueno, mira, cuando se desaparece la inflación de la ecuación, se destapan muchas ineficiencias en muchos rubros, ¿no? Es decir, la inflación es una manera de proteger capaz algunos inconvenientes productivos, en sectores que a fin de cuentas no rentan. Entonces, una vez quitada esa distorsión, que a veces a nosotros consumidores no nos deja evaluar si efectivamente el precio de lo que estoy pagando lo vale o no, muchos sectores van a tener que reequilibrar su producción, sea contratar más gente, comprar más máquinas, más capital, endeudarse más en algunos casos. De aquí en adelante, capaz se quita ese seguro de subo el precio por las dudas y es competitividad. Ahora va a haber más competitividad tanto para las personas humanas como para las personas jurídicas. Va a estar, es un ambiente más
más al mismo tiempo competitivo, pero al mismo tiempo justo, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, les gustaría saber qué va a pasar en septiembre, en octubre, el tema político y, digamos, algo que avanza es la desregulación. Sturze no para un día de regular, ¿sí? Y de organizar el Estado. Eso es un proceso marcadamente serio, consecuente y lógico. Eso también coadyuva que en el futuro vivamos mejor. Ayer leía que se va a desregular y se va a desregular la generación de energía, nos vamos a comprar energía de unos y otros. Es decir, todo este proceso es un proceso virtuoso, ¿no? Lleva un tiempo y algunos quieren aprovechar estas pequeñas demoras, reorganizaciones para decir, bueno, ataco acá para ver qué saco de tajada, ¿no? Mirá, sí, de acá en adelante el proceso de regulación, acompañado de todo esto que hablamos previamente, de las reformas laboral, jubilación, previsional, etcétera, es fundamental, ¿no? Lo ideal sería abrirnos al mundo. Claro. Para competir efectivamente con el resto de los países. Ahora, para competir tenés que tener las cosas en orden adentro también. No puede ser que de acá salgamos a competir contra los productores chinos que tienen incentivos fiscales del gobierno de allá, tienen leyes laborales mucho más flexibles. Bueno, así es muy complicado. Por ende, este tipo de regulaciones que quitan costos del medio, le quitan estrés al productor y lo dejan enfocarse en lo que efectivamente quieren hacer ellos, que es producir, equilibra la cancha, ¿no? Entonces es importante una apertura comercial, es importante regular para llegar a esa apertura comercial de una manera que no sea tan destructiva, digamos, y que los productores que efectivamente están en condiciones de competir puedan competir sin tener que pagar los costos de esta serie de regulaciones que han obstruido al sector productor argentino tantos años. Perfecto. Por último, ustedes siempre orejean el arrastre y orejean los primeros pasos, hoy es 14, ¿no? 14. Esta, ya podemos decir, dos quincenas primeras de agosto. ¿Cómo vienen los precios? Sobre todo, los regulados. Un tema que me decía, los regulados, ahí metió el Estado de mano, hizo un desastre, y los regulados nos están dando un poco más de trabajo. Bueno, también se metieron en prepagas, pero energía, transporte, generación. Los regulados. Los regulados, te hablo si querés 1 de julio, que es el mes anterior, los regulados dieron un aumento por encima del índice de precios general, aumentando creo que si no me confundo, 2,3%, ¿no? Cuando el IPC dio 1,9%. Ahora, en lo que relevamos de este mes, el IPC general se va a estar ubicando aproximadamente en un 1,8%, ¿no? Con una primera semana con una inflación baja en todo el rubro de lo que es alimentos, bebidas no alcohólicas. Entonces, esperamos un dato en línea con lo que fue el último mes, similar, ¿no? Perfecto. ¿Qué me queda pendiente? Estas 2 semanitas de agosto, ¿cómo que están como tahúres que son buenos? ¿Qué están orejeando, Julián? Sí, aproximadamente lo mismo que el mes anterior, un 1,8, 1,9, debajo del 2% por ahora, pero bueno, hay que ver cómo se termina desenvolviendo lo que falta del mes, ¿no? Sí. Hay una cuestión de liquidez ahora del tema de las LEFIs y todo este desarme que ocurrió y que hay pesos excedentes que hay que ver cómo pasan o no al tipo de cambio, qué ocurre con eso, con el nuevo nivel de encaje que se anunció hoy a la mañana, para ver efectivamente la evolución de lo que falta. Son días volátiles. Perfecto. Y afuera hay buenas señales. Moody's modificó bien, también JP Morgan, también el fondo dijo va a crecer, después de línea que más va a crecer. Claro, pero está mirando el episodio de octubre, ¿no? Siempre tenemos esa, ¿no? Siempre está en el frente de eso. Viene el hombre de la bolsa, ¿no? Exactamente. Siempre teniendo eso en el frente te va a añadir una dosis de incertidumbre que a todo proceso de estabilización termina molestando, ¿no? Pero es así funciona. Así es el mundo en el que estamos, Julio. Bueno, un fuerte abrazo, gracias como siempre por la gentileza enorme de toda la gente de la Fundación, una jornada de trabajo para vos y buen fin de semana. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias. Julián es un joven economista de la Fundación Libertad, por eso realmente muy capo, muy cordial como son todos ellos, Julián Orué.